lleva a cabo. Dios les bendiga. Pues vamos a pasar al mensaje. Quiero invitarle, por favor, a que podamos abrir la Escritura. El día de hoy yo quiero hablar con usted un mensaje. Tiene como título Paz en medio de la tormenta. Este es el mensaje que el día de hoy quiero compartir con ustedes, paz en medio de la tormenta, y está basado en un relato que está escrito en 3 evangelios, el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, viene este relato. Hoy lo vamos a ver en el relato que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, versículo 35, de aquí vamos a leer varios versículos hasta el verso 41. Y bueno, mire lo que nos habla esta historia. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, este es el relato y nos describe un momento donde Jesús había estado anunciando el Evangelio, estaba en la orilla del mar y de repente pues decide que vaya él y sus discípulos ir al otro lado del mar. Estando en ese mar, pues dice que Jesús estuvo un tiempo ahí durmiendo, estaba dormido. Sin embargo, pues se levanta una gran tempestad. Están los discípulos con miedo. Bueno, recordemos que entre los discípulos había por lo menos 3 pescadores, 3 hombres que se habían dedicado a este oficio como pescadores seguramente mucho tiempo. Cuántas anécdotas, cuántas experiencias habrán ellos tenido o habrán escuchado de sus propios padres o de otros conocidos en relación a ese tipo de eventos que enfrentaban en el mar, ¿no? En ese lago. Y bueno, pues en ese caso estaban 3 discípulos que tenían esa conocimiento, entre ellos Pedro, el otro Jacobo y Juan, que eran ellos 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, un hombre también que era pescador. Entonces, además de los otros discípulos que estaban acompañando, los otros 9 discípulos que estaban en la barca, todos realmente estaban muy preocupados, con miedo de perderse. Dice que se anegaba la barca, quiere decir que estaba a punto de hundirse esa barca, las olas tan altas levantándose y cayendo y golpeando esa barca. Ellos estaban espantados y rápidamente despiertan a Jesús, el cual estaba durmiendo. Yo no sé si podría alguno de nosotros dormir con semejante tempestad, pero el maestro estaba durmiendo y entonces se levanta y reprende a ese viento, a ese mar. Les da una enseñanza de fe a los discípulos. Ellos quedaron admirados al ver la obra de Jesús en ese hecho. Amado, este hecho es muy interesante porque en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, bueno, nos describe este evento en el mar. Solamente nos describen 2 eventos como estos. Uno es el otro es cuando Jesús
había pedido a los discípulos que se adelantaran. Ellos iban remando, iban contra el viento, es decir, remando contra viento, seguramente cansados, fatigados, y Jesús se había quedado a orar por allá entre la montaña. Va al alcance de esos discípulos. Es el evento cuando se reconoce y se conoce que Jesús caminó sobre las aguas. Llegando a ese lugar cercano a la barca, amados, pues estaban también espantados los discípulos, pensando que era eso lo que veían a un ser que venía ahí entre el agua, o sea, caminando sobre las aguas. Decían, ¿cómo es posible esto? Seguramente esto es un fantasma, una aparición. Estaban asombrados y Jesús les dice, Pedro le dice, maestro, ¿eres tú? Y si eres tú, pues manda que yo vaya y camine sobre las aguas hasta donde estás. Y Pedro empieza a caminar también sobre las aguas, pero al ver las olas empieza a hundirse. Entonces, estos dos eventos son los que nos relatan en el periodo que Jesús estuvo 3 años y medio predicando el evangelio. Es decir, estos dos eventos solamente se nos da el registro de ellos, pero este que estamos viendo de Marcos capítulo 4 y Mateo 8 es el pasaje paralelo. En Lucas también aparece en el capítulo 8. Entonces este evento, amado, es muy particular porque, como vemos aquí, realmente la escena es muy interesante. Ahora, eso sucedió en vivo. Eso sucedió realmente, la persona lo llevó a cabo, lo experimentaron en propia carne, en su propia vida, lo experimentaron los discípulos y fue algo asombroso eso. Entonces, de este pasaje, amado, vamos a tomar una enseñanza el día de hoy con el favor de Dios. Yo quiero dar algunos elementos, ahorita vamos a entrar a este estudio para que podamos irnos metiendo en esta historia. Pero antes de continuar, la verdad yo quiero invitarle a que le pidamos al Señor de su ayuda. Vamos a hacer una oración, vamos a rogarle a Él que nos acompañe en esta historia para poderla recibir en nuestros corazones. Amado Dios, gracias te damos en primer lugar, Señor. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por tu presencia, Padre. Oh Señor, cuánto necesitamos de tu gracia, de tu ayuda, Señor. Aquel día tus discípulos te acompañaban en este evento, Señor Jesús. Hoy queremos rogarte que nos ayudes por tu Espíritu, Señor, a comprender lo que sucedió en aquel día, Señor. Habla a nuestros corazones para también ser enseñados. Que seas tú con nosotros, Señor, ayudándonos a comprender esta historia. Bendice nuestra alma. Estamos necesitados de ti, de tu palabra, de tu consejo, Señor, de tu dirección. Hoy, Señor, permite que esta historia, Señor, alimente nuestra fe, alimente nuestro espíritu y nos permita, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para mirar a Cristo, conocerlo más, admirarnos como fueron admirados estos discípulos tuyos. Estaban asombrados, reconociendo tu poder, el poder, la gloria, aún, Señor, la maravilla que estaban presenciando. Así queremos nosotros, Señor, también ser bendecidos. Aquí estamos delante de ti, queremos ponernos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a ver algunas imágenes aquí. Primeramente, un mapa. En el tiempo del ministerio de Jesús, Jesús llevó prácticamente muchas de las cosas que realizó Jesús y enseñó fueron en esta región, en Galilea. Y en Galilea hay un mar o un lago, que realmente es un lago, pero se le conocía como el mar de Galilea. Ese lugar era un lugar de agua dulce y en toda la orilla de ese lago pues había diferentes aldeas, diferentes pueblos. En el tiempo de Jesús se construyó una ciudad conocida precisamente como Tiberíades y era una de las ciudades más prósperas en ese entonces. Jesús llevó a cabo su ministerio en una ciudad, era como que la sede, el lugar donde normalmente llegaba Jesús, que se conocía como Capernaum. De hecho, este evento se da en esa región. Hay algunos comentaristas dicen que ahí era precisamente también Pedro, de ese lugar,
que ahí estaba la casa de Pedro, en esa región, en Capernaum, y ahí es donde se empieza a dar el surgimiento del ministerio del Señor Jesucristo. Ahí es donde se empieza a hablar el evangelio, a predicar, a hablar de las verdades del reino de Dios. Y ahí estaba Jesús, en esa región de Capernaum, que aparece más o menos en la parte superior del lago. Es una de las pueblos que están ahí, casi a la ribera de este lago, Capernaum. Y aquella ocasión Jesús estaba ahí enseñando y decidió que fueran del otro lado del lago. Iban a ir hacia la región de Gadara, que es hacia el lado derecho, así viendo de frente la imagen, hacia el lado derecho del lago. Esa era la región de Gadara. En esa región es donde Jesús llevó a cabo también un milagro muy especial, que ya lo describe también el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, está haciendo referencia a la liberación de un hombre endemoniado, que tenía muchos demonios en su interior, y que inclusive nadie podía ponerle un límite. Los hombres querían encadenarlo para someterlo, pero él rompía las cadenas. Ese hombre endemoniado vivía en los sepulcros, se golpeaba, andaba dando voces, haciendo ahí sonidos, ruidos extraños, se hacía mal, y además hacía mal a las personas que estaban cercanas, que pasaban por ahí. Ese hombre seguramente era un hombre que propiciaba, inducía mucho terror en la gente. Y aun cuando lo quisieron someter, nadie pudo ponerle un control. Jesús, cuando llega a ese lugar, precisamente estando en este evento, es un momento en donde se hace un puente, amado, porque esta historia que estamos viendo, en la tormenta, en la tempestad, es como que el puente que construyó Jesús para llegar precisamente a la región de Gadara. Jesús hizo un milagro acallando ese mar, mandando al mar que se aquietara, y así poder llegar hasta la región de Gadara, que era una región de gente que no temía a Dios, no eran judíos, eran gentiles. Y entonces se cruza o se construye, por decirlo de esta manera, un puente, yendo de la región donde había judíos, en esa región de Galilea, y cruzando al otro lado del lago para poder visitar a un gentil, un hombre que estaba muy mal, y ayudarlo en su condición, ese hombre gadareno. Entonces, esta historia también lo que nos enseña, amado, es como ese puente que hubo donde Dios estaba con los gentiles. Jesús estaba ahí con los gentiles y va a buscar a ese hombre perdido que nadie podía ponerle límite. Y aquí también, mira, además de la historia que vamos a tener en este punto, amado, quiero añadir que hay una segunda historia en esto. La historia es que precisamente Jesús así es, amado, con nosotros. Cuando en tu vida no hay límites, cuando nadie te ha puesto los límites, o tú mismo te has revelado a los límites que ha habido en casa, en la familia, el padre, etcétera. Mira, a veces esa vida sin límites, amado, nos va llevando cada vez a hundirnos más, a perdernos más, a generar más destrucción en nuestra vida. Pero mira, la verdad es que todos necesitamos límites. Todo ser humano necesita límites. El esposo necesita límites, y Dios ha establecido los límites para el esposo. La madre de familia, la esposa, necesita límites, y Dios le ha establecido esos límites. Dios le ha puesto límites a los hijos, al joven, al anciano, a todos. Dios nos ha puesto límites porque es necesario, amado. Nosotros requerimos límites. Así como vemos a los jóvenes en este tiempo con la necesidad de límites en su vida, y cuando no hay esos límites, también por eso vemos las consecuencias. Vemos jóvenes que definitivamente están tan destrampados, están tan acelerados, están tan desbocados en el vivir, en la vida diaria, en la vida cotidiana, que mira, pues están probando muchas cosas que les están dañando, ya sea a través del internet, viendo cosas sucias, malas, corrompen su corazón, destruyen su mente, no ven las cosas puras, así como las sustancias que pueden consumir, inhalar, comer o probar, inyectarse, etcétera. Aún la vida de desenfreno que hay en una relación, no pueden tener una relación estable, están de relación en relación y fracasan en una y se van a otra y después a otra, y no hay eso, no hay perseverancia, no hay estabilidad
estabilidad en su vida, no hay estabilidad en el trabajo, en la escuela, en la familia, no hay estabilidad en un matrimonio. ¿Sabes por qué es todo eso? Porque no hay principios, no hay límites. Y estamos viviendo en esa generación. Y así como este hombre de la historia, ese gadareno, necesitaba quien lo pusiera en orden y lo ayudara, aun cuando la sociedad había intentado en sus métodos someterlo, no lo habían podido someter. Entonces, por eso, amado, en esta historia también vemos un mensaje paralelo. El mensaje es que cada uno de nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Él es el que puede poner el orden en nuestros corazones. Él es el que puede venir a arreglar nuestras vidas. Él arregló la vida de aquel hombre gadareno. Nadie podía ayudarlo. Pero mira, amado, la verdad es que el Evangelio, eso es lo que nos comunica. Las buenas noticias para que nosotros comprendamos que ahora en este tiempo tenemos una oportunidad, la oportunidad de un comienzo nuevo, de una vida nueva, de una esperanza nueva, de un nuevo inicio, de un comienzo nuevo, amado. Y esa esperanza es gracias a que Jesús vino a traernos el Evangelio, las buenas noticias. Y tú necesitas esa buena noticia, no solamente escucharla, sino abrazarla, tomarla, recibirla en tu corazón, es decir, tomarla como una decisión, con una decisión en tu vida. De aquí en adelante empezar a buscar a Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús, llevarle las buenas esperanzas o la buena noticia a aquel gadareno. Por eso hay un puente en esta historia también, amado. El traslado de Capernaum, donde estaba predicando Jesús el Evangelio, haciendo muchas maravillas. Después quiso él también ayudar a un hombre el cual este mundo no le había podido ayudar. Y esa es la respuesta también que tenemos en esto, amado. En este mundo a veces podemos buscar soluciones, pero no las hay como las que ofrece Jesús. Él solamente puede ayudarte en tu situación, en tu condición. Ese es el primer punto en esta historia, que es paralelo a lo que vamos a estar estudiando. Quedémonos con ese punto. Hay un puente en esta historia que cruza de los gentiles, de los judíos a los gentiles, y para ayudar a una persona que no podía haber sido ayudado por nadie más. Ya lo habían intentado, solamente fue ayudado por Jesús y fue liberado aquel hombre. Entonces, esa historia está ahí, y en medio de esta historia es el evento que estamos leyendo, el evento que leímos hace un instante. Se dio en ese lago, el lago de Galilea, o también conocido como el mar de Galilea. Bueno, en ese mar estaban los discípulos y Jesús, e iban en una barca como la siguiente. Vamos a ver la diapositiva, por favor. Esa es una representación o una reconstrucción de lo que normalmente se usaba en aquel entonces, unas barcas. Aquí en la parte de atrás, esta parte más próxima que tenemos, en la parte inferior, ahí entre esos dos palos, entre esos dos postes, se colocaba una especie como de remo, que era más que nada como el timón, darle la dirección al barco. Y bueno, esa era la parte trasera. El otro extremo, pues obviamente es la parte que va por delante. Entonces dice que en la popa normalmente es la parte de enfrente de una embarcación. En esa parte es donde iba Jesús, y dice que iba durmiendo, y ahí iban 12 discípulos con él. Recuerde que en esa historia decíamos, van 3 discípulos que eran pescadores, seguramente conocían muy bien este tipo de embarcaciones, las habían manejado en diferentes condiciones de clima, en vientos, en lluvias, pues cuando no había ni siquiera viento, es decir, habían enfrentado distintos momentos ya en una embarcación como esta. Pero aquel día dice que tocó una gran tempestad, se levantó, y mira, pareciera que hasta es parte de la misma historia que mencionábamos hace un rato, porque Dios, en este caso Jesús, iba a buscar a una persona perdida, pero parece que algo estaba oponiéndose a los planes de Dios. Dios quería ayudar a aquel hombre que nadie podía ver, no lo podía ayudar ya nadie en esta tierra, aquel gadareno.
Y cuando él se hizo el propósito de ir a aquella región de Gadara para ayudar a ese hombre, parece que la tempestad se levantó. Y una grande tempestad que quería impedir el plan y el propósito de Dios. Entonces aquí también observamos algo. Muchas veces cuando Dios tiene un plan, juntamente con ese plan tan hermoso que tiene Dios, también vienen momentos difíciles. Cuando tú quieres buscar a Dios, seguramente hay momentos donde hay luchas, donde hay momentos donde viene el desánimo, pruebas en tu vida. Es decir, porque hay un plan de parte de Dios para ti, el cual es perfecto. Ese plan es el plan más hermoso que Dios tiene para tu vida, e inclusive sería el mejor plan que hay para nosotros. Ese es el plan. Mira, el hombre puede trazar planes en su vida y construye planes. El hombre traza un plan para el matrimonio, traza un plan para su vida futura en el trabajo, construir su casa, comprarse un carro. A lo mejor traza diferentes planes en su vida, y cuando los logra, a lo mejor se siente realizado, se siente pleno, se siente orgulloso de sí mismo, de haber alcanzado todas esas cosas. Pero aun cuando el hombre alcanza esos planes, yo quiero decirte, qué bueno que hayas alcanzado esos planes. Pero hay un plan todavía más hermoso y perfecto que tiene Dios para tu vida. La pregunta aquí es, amado, si ese plan ya lo has alcanzado. Si ese plan tú ya lo has alcanzado, lo estás buscando, o estás en ese trayecto de construir ese plan con Dios en tu vida. Y bueno, si ya lo estás queriendo buscar, pues como sucede en esta historia, se levanta una gran tormenta, una gran tempestad. Eso sucedió en aquel entonces. Entonces, amado, yo creo que esta historia nos enseña que el buscar el reino de Dios, también enfrentaremos dificultades, habrá problemas, habrá aflicciones, habrá luchas, habrá momentos difíciles en nuestra vida, habrá momentos de dificultad, pero no hay que olvidar quién está con nosotros en la barca, quién estaba en la barca con ellos. Y ve el contraste. Creo que me estoy adelantando a las conclusiones, pero ve el contraste de los que estaban en esa barca. Aún con todo y su conocimiento y experiencia en el mar, sentían abatidos, decían, no vamos a salir de esta. Y el contraste es ver al maestro descansando, reposado, confiando. ¿En quién estaba su confianza? En el Padre Celestial, en su Padre Celestial, que mientras él dormía, mientras él descansaba, él sabía que su Padre estaba cuidando de él. A su amado dará su sueño, dice el Salmo. Y esto lo refiere porque el Señor, amado, aun cuando el hombre está durmiendo y podría tener enfrente peligros, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces esa es la imagen, amado, la imagen de la escena, esa barca, ahí van los discípulos. Ahora eso, imagínate colocado en el lago, en el mar ahí, con unos vientos, una tempestad tan fuerte que sentían que se anegaban. Quiero mencionar algunas otras cosas, algo que nos ayuda a comprender un poquito más esta historia. Había ciertos mitos, había ciertas creencias, no solamente en judíos, sino también en la gente, en los gentiles. Varios judíos también tenían estas creencias. Y quiero mencionar algunas de las creencias que había. Por ejemplo, había una creencia, en la siguiente diapositiva, gracias hermano, una creencia que en el mar había monstruos que vivían ahí. Y bueno, pues en algunos casos la Biblia sí relata de ciertos seres del mar que así les nombra, monstruos marinos. Quizás por las dimensiones, por lo fuerte que eran esos animales que vivían en el mar. Pero aún esas historias también reflejaban el hecho de que había seres desconocidos en el mar, en lo profundo del mar, y esto obviamente también infundía pues un respeto por un lado y un miedo por otro lado también hacia ese lugar. Ahora la realidad es que como sea,
La gente sabía que tenía que trabajar y conseguir el alimento, y en donde había alimento, pues en esta región, en el mar. Y así se aventuraban al mar para conquistarlo y para tratar de proveer y suplir cosas en el hogar, enfrentando todo esto, pero con la conciencia de que en ese lugar seguramente había seres con una dimensión muy grande, así denominados monstruos, y que obviamente podían hacerles algún daño y generar alguna desgracia en sus vidas. Esa es la idea que tenían. También había otras ideas, por ejemplo, en la cultura cananea o en los países, en los pueblos de Canaán, tenían la idea de que Dios, el dios Baal, un ídolo de los cananeos, había derrotado el mar y reinaba en ese lugar como Dios, como el Dios de ese lugar también. Esa es una creencia que tenían los pueblos cananeos que rodearon o que conquistó Israel todas esas tierras, pero aquel grupo de cananeos que quedaron, pues difundían todas estas ideas, y entonces veían a ese ídolo Baal como un ser que había conquistado el mar y que además también podía estar reinando desde ese lugar a la tierra, a este mundo. En el caso de los babilonios, había un dios llamado Marduk, el dios Marduk, y que él derrotó a los monstruos del mar, y que él fue el que creó el mundo. Entonces, esas historias es un contexto cultural de lo que se veía en aquel entonces. Recuerde que de un lado estaban los judíos, el pueblo de Israel, del otro lado del lago había también gente que no era del pueblo de Israel, que conocían estas historias, mitos, leyendas tenían en relación al mar, y había todo este tipo de conocimiento. Vamos a ver otros puntos. También había entre los paganos mucha gente que no conocía de Dios, la creencia de que del mar venían los demonios. Inclusive algunos judíos también tenían esta idea, que del mar procedían los demonios, era de un lugar del cual venían los demonios. También esta es la idea que tenían varios judíos, que de ahí procedía el mal, el diablo, los dioses paganos. Ese lugar inclusive se le conocía como que era la puerta del inframundo, como la puerta hacia la profundidad de la tierra, hacia el centro de la tierra, y muchos tenían la noción, el conocimiento que en el centro de la tierra estaba el Hades, en algunos le llamaban el infierno, el lugar de los muertos, etcétera, o sea, el inframundo. También era conocido o se le llamaba a este lugar como el abismo. El abismo. Y al decir el abismo, pues era un lugar del cual ya no se podía salir. Entonces, por eso había tanto miedo hacia el mar, había tanto temor hacia el mar. Ahora, también entendamos que el contexto, por ejemplo, esos discípulos que iban en la barca con Jesús, pues cuando ellos observan que Jesús calmó, tranquilizó el mar, pues ahora estaban pues sorprendidos por todo este contexto que estamos mencionando. Pues ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Entonces, por todo lo que ya mencionábamos anteriormente, cuando los discípulos observan que Jesús le ordena al mar que se calme, al viento que deje de soplar, y logra aquietarse ese lugar, amado, pues los discípulos quedaron asombrados. Quedaron asombrados al ver el poder, la gloria, la autoridad de Jesús. Eso es algo muy hermoso y que nos debe de llevar a darle gloria a Dios. Yo le invito a que le dé un gloria a Dios, que usted lo alabe, porque nuestro Dios es digno de ser alabado. Él es un Dios glorioso.
Ahora, esta es una historia que está relatada y quedó aquí en el papel. Quedó en las historias que son reales, es que en la palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios. Pero esos hechos, amado, tienen una aplicación para nuestros días. Tienen un mensaje para nuestro tiempo. Entonces lo que estamos observando es no solamente la historia, sino un contexto, aprendiendo, amado, que cómo es lo que pensaban las personas en ese entonces en relación al mar, y sobre todo, qué habrá sucedido cuando estos discípulos vieron el milagro, la maravilla, el asombro que habrá habido en ellos, quizás ojos desorbitados, con la boca abierta, o sea, a lo mejor tartamudeando. Hasta tartamudeando, diciendo, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que le ha obedecido el mar y el viento le ha obedecido? Amado, algo glorioso, fue un evento muy glorioso eso. Esta historia, amado, es para que tú y yo nos metamos en ella. Pero no solamente para que nos metamos de esa manera, sino para que conozcamos al que estaba en esa barca, el Señor Jesucristo. Porque aunque nuestros ojos, así visiblemente estos ojos, no alcanzamos a ver a Jesús, pero Él está aquí y Él sigue teniendo el mismo poder, Él sigue teniendo la misma autoridad, Él sigue siendo ese Dios que hizo esas maravillas, milagros. Esas historias ahí están quedado escritas para administrar, suministrar fe a nuestros corazones. Porque el Hijo de Dios, gloria a Dios, porque el Hijo de Dios que hizo ese milagro, amado, es el mismo Dios que está entre nosotros, es ese mismo Dios que te ha hablado, es ese mismo Dios que nos habla en las Escrituras, que te llama para que tú lo busques, para que lo sigas. Aun si tú tienes problemas, alguna enfermedad, si tienes alguna aflicción en tu alma, tu corazón ha estado angustiado, pues para que nuestra fe esté puesta en Jesús, porque ese es el centro de esa historia. Esa era la pregunta que le lanzaba Jesús a sus discípulos. Les decía, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué circunstancia estarás viviendo, amado? ¿Qué situación puedes estar tú pasando, viviendo en este tiempo donde tu fe se esté así como que moviendo, afligiendo, tambaleando tu fe o debilitando tu fe? Porque mira, aún quiero decirte que parece que es algo normal. A veces nuestra fe así es, se debilita, se cansa. A veces nuestra fe está flaqueando. A veces nuestra fe empieza ahí a bajar ese ritmo, amado. Pero bueno, entonces entre todas esas circunstancias que tú estás viviendo, que están golpeando tu fe, que están queriendo derribar tu fe, amado, pues esta historia también nos permite entender que por eso están escritas, para que entendamos quién es el que hace esas maravillas, quién es el Dios al que tú te acercas, quién es ese Dios al que tú y yo podemos orar, clamar, acercarnos a Él, aún recargarnos en Él, depositar nuestra confianza en Él, implorar su nombre y además de todo, amado, al Dios al cual nos invita, nos llama a buscarlo, a servirlo, a amarlo. Es un Dios que tiene toda autoridad. Vamos al siguiente punto. Quiero mencionar que, bueno, en esta historia nos deja ver cómo Dios controla el mar, pero no es nuevo. No es nuevo eso. Y aquí hay algo también muy importante, porque este evento está hecho, este evento lo llevó a cabo el Hijo de Dios, Jesucristo. Y el pueblo judío, pues bien sabía que el único que tenía tal poder y autoridad para controlar el mar es el Jehová de los ejércitos. Es el Dios poderoso que abrió el mar Rojo para que el pueblo de Israel saliera de esa esclavitud en Egipto y fuera hacia la tierra prometida. Entonces, esta historia también lo que nos enseña, amado, es que el que estaba en la barca, ese es el mismo Dios que abrió el mar Rojo. Es ese Dios que creó los cielos, la tierra, y que le dijo a las aguas, haya expansión entre las aguas, las que están de arriba, debajo, que surja la tierra de entre las aguas,
Otra orden que había dado Dios en la creación, para que se separase la tierra de las aguas, y a los secos se le llamó tierra, y aquellos lugares donde estaba el agua se le llamó mares. Es ese mismo Dios. Dios tiene el control del mar. Eso es algo que sabían los judíos, el pueblo de Israel. Ellos mismos lo declaran en varias partes de la Escritura. Quiero mencionarte solamente algunas de ellas. Por ejemplo, hay un texto aquí en el Salmo capítulo 89, verso 9. El Salmo 89. Salmo 89, versículo 9, dice aquí la Escritura: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, ¿tú qué? Tú las sosiegas. Y bueno, pues este es un salmo muy importante, amado, porque nos está hablando del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Está evocando a ese Dios que ha creado cielos, tierra, que tiene dominio sobre todas las cosas. Está evocando a ese Dios que tiene el control de todo lo que sucede en la creación, y específicamente hablando del mar. Este versículo, amado, nos está diciendo que Él es el que domina sobre ¿qué? La braveza del mar. Ese día que los discípulos estaban en la barca, solamente Jesús se levanta y le da la orden al mar, a la tempestad. ¿Qué es lo que estamos viendo, amado? Pues aquí en esta historia también nos deja ver que Jesús es Dios. Él es el Dios que nos declara la palabra, que Él es el único que tiene la autoridad sobre la braveza del mar. Y dice ahí también, cuando se levantan sus ondas, es decir, esas olas, dice, tú las sosiegas. Y bueno, como este pasaje, hay diversos pasajes en los Salmos, en el Salmo 74, en Isaías 51, el mismo Job, hablando de la creación, dice que Dios, Él es el que le había establecido los límites al mar. Él es el que le había establecido límites, sujetado los linderos del mar. Miren, veamos un pasaje, eso lo dice Job en el capítulo 38, verso 10 y 11, en Proverbios 8:29, pero yo quiero que veamos lo que dice Jeremías capítulo 5, verso 22. Él es el que sujetó en la creación al mar, le estableció sus linderos, sus límites, y le dijo, de aquí no vas a pasar. Y amado, pues si tú has tenido la oportunidad de ir al mar, ves la inmensidad de agua, y más cuando hay unas olas tremendas, fuertes, golpeando sobre rocas, golpeando sobre la misma arena, es decir, hasta aún golpeando una ola con otra. El golpeteo del agua, se oye un estruendo ahí, un tremendo estruendo, y uno dice, se siente ahí chiquito. ¿Qué es el hombre? Aquí si me meto, me come esto, me arrastra, me lleva. Mira lo que dice Jeremías 5:22. A mí no temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar. Es decir, que le puso un lindero, un límite, por orden eterna, la cual no quebrantará. Fíjate, el mismo mar le obedece a Dios, y le estableció el lindero y le dijo, hasta aquí vas a llegar. Este es tu límite, este es tu lindero, este es el límite para ti. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Y bueno, hasta tiene dos sentidos esto. Además de un sentido literal, el sentido literal es el límite que Dios le estableció al mar,
Hasta aquí vas a llegar. Y aun cuando se levanten tempestades, Dios le ha dicho, no vas a pasar más allá de estos linderos. Seguramente aun con todo y tempestades, amado, el mismo mar a veces sale, parece que sale de ese lugar, es decir, de sus límites, pero es por un determinado tiempo, porque después regresa a su lugar. Tiene que regresar a su lugar. Tiene que regresar al lugar donde Dios le dijo, este es tu lugar. El mar tiene su lugar, las aguas que están ahí tienen su lugar y hasta ahí llegarán. Y cuando aún pasan es por un tiempo, no van a poder prevalecer ni llegar más allá, estarán regresando al lugar que Dios les ordenó. Ese es en un sentido literal. El sentido, amado, aquí que yo podría interpretar, es algo personal. En un sentido figurado, las pruebas y las tempestades que vive un cristiano tienen un límite, tienen un tiempo. Y aunque se levanten tempestades, querido hermano, aun cuando quieran golpear contra tu fe, aun cuando te quieran derribar esas tempestades, aun cuando el mar quiera agitar esas olas contra ti para derribarte, son tempestades, pero no prevalecerán, dice aquí. No prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Porque Dios es el que tiene el control de todo. Gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios. Él tiene control de toda situación y circunstancia. Tiene control de tu vida. Tiene el control de mi vida. Entonces la Escritura nos enseña a este Dios, amado, el Dios que ha derrotado, el que tiene el control del mar. Estamos viendo esto porque nos deja ver la autoridad que tiene Dios y que desde la antigüedad el pueblo de Israel conocía a ese Dios, al Dios que domina el mar. Y cuando sus olas se levantan, Él tiene el dominio sobre ellas. Y les dice, basta ya, no prevalecerás. Aquíétese el mar. Lo leíamos en el Salmo. Él es el que le declara a esas olas que se aquieten, que calma la braveza del mar. Así es que, hermano, esto lo que nos enseña es a tener nuestra fe y nuestra confianza bien puesta en el Dios que es bueno, que es fiel, que es misericordioso, que cuida de cada uno de nosotros. Pero dentro de este punto también algo muy interesante. ¿A mí no me temeréis?, pregunta Dios. ¿No se van a amedrentar ante mí? ¿Y sabes por qué está preguntando esto el profeta Jeremías? Por lo que ya habíamos mencionado antes. El pueblo judío y muchos pueblos sabían que el mar era un lugar tremendo. De ahí habría muchos seres monstruosos. De ahí podría surgir el mal, los demonios, el lugar a lo mejor donde estaba el mismo diablo, donde estaban los ídolos, esos dioses falsos. Y la gente le tenía miedo al mar. Pero aquí Dios se presenta, mira, le tienes miedo al mar. Pero yo que he dominado el mar, yo que controlo al mar, yo que le ordeno al mar, ¿a mí no me teméis? Y eso es lo paradójico, amado. Que el hombre a lo mejor puede pararse y ver el mar y dice, mis respetos para el mar. Pero no ve así al Dios que ha creado todas las cosas. Yo creo que aquí hay un llamado, y ese es el llamado también implícito en la historia que Jesús nos deja ver. Porque esos discípulos que quedaron asombrados dijeron, ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Amado, pues eso nos debería de llevar también a entender la autoridad que Él tiene para rendir nuestras vidas a Jesús. Para decirle, Señor, es cierto, yo he sido un hombre que te he ofendido, he sido un hombre que he estado lejos de tu verdad, del conocimiento de ti, ajeno de la vida de Dios, es más, haciendo todo lo contrario a lo que tú hablas en tu palabra y que mi conciencia me da testimonio, no he hecho caso, pero a partir de aquí, Señor, quiero obedecerte. Y qué bueno, amado, que hubiera corazones que pudieran decir a eso, amén, que este sea el tiempo en que yo comience una nueva vida contigo.
Eso es lo que espera Dios. Esa historia entonces también nos enseña esto, hablando de esta historia que se da en el tiempo de Jesús. Siguientes puntos, regresemos aquí a la diapositiva. Él es el que sujeta el mar. En la creación ya veíamos este texto, Jeremías 5:22, el siguiente punto, hablando de que Dios tiene el control del mar. Él es el que rescata al pueblo de Israel cuando estaba de frente al mar y atrás tenía al ejército enemigo, el ejército de los egipcios que los iban a matar, y Él es el que abre el mar. Esto hablaba precisamente de la autoridad de Dios. ¿Me ayudas con la diapositiva, hermana, por favor? El siguiente punto. Entonces, Él es el que rescató al pueblo del Mar Rojo. Allá en ese relato de Éxodo describe cómo Dios abre ese mar y el pueblo pasó en seco. También puede salvar a los que están en peligro del mar. Eso es lo que declara la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 107. Esto que leíamos del Salmo 89 también habla de que Dios es el que puede ayudar al hombre en la situación de necesidad. La misma historia de Jonás, el profeta Jonás. ¿Dónde fue rescatado? Fue rescatado cuando fue arrojado al mar. Un gran pez envió el Señor para que ayudara a Jonás en esa circunstancia. A lo mejor hubiera podido mandar ángeles, hubiera podido mandar algún otro ser, pero el Señor mandó a su creación, a esos monstruos que la gente del mar, obviamente, o la gente que conoce el mar sabe, esos monstruos marinos. Envió a ese pez, gran pez, para que comiera a Jonás y lo arrojara a la orilla de la playa. Entonces, esa misma historia nos describe cómo Dios puede salvar del peligro a las personas que están en el mar. Esta historia que estamos viendo eso enseña. Aún con todo y la experiencia que tenían esos 3 pescadores, fueron rescatados por el Señor. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo habla precisamente de una experiencia que vivió, donde él se sentía seguramente ya al borde de la muerte, y no solamente él, sino los que estaban con él. Muy probablemente es una historia donde hace referencia a un evento donde ellos estaban en peligro de naufragar. Y bueno, en Marcos, Jesús reprende el mar, transformándolo de una barrera que separaba a los judíos en un puente, donde ahora estaban siendo cruzada pues la buena noticia del lugar de los judíos hacia los gentiles. De esto ya hemos mencionado. Entonces, vamos al siguiente punto, por favor. Algo importante de este relato, amado, es que este relato ocurre entre 2 encuentros donde Jesús obra con autoridad también sobre los demonios. Es decir, antes de que Jesús saliera de Capernaum, Él había llevado a cabo varios momentos donde liberó a personas endemoniadas. Y cuando llega a la región de Gadara, hizo lo mismo, liberando a personas endemoniadas. Vamos a ver un poquito aquí lo que dice Mateo capítulo 8, por favor, para entender esta parte. Y bueno, lo quiero conectar con la historia porque además de que estamos viendo de que Jesús tiene la autoridad sobre la creación, podríamos decirlo de manera general, no solamente sobre el mar, sino sobre toda la creación, también Él demostró que tiene autoridad sobre las enfermedades y aún sobre los demonios. Veamos lo que dice Mateo capítulo 8, por favor. Quiero leer lo que dice el verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice el verso 17, miren cómo el evangelista Marcos nos dice algo muy importante. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces el relato, como estamos describiendo, cuando se da este evento de que calla Jesús el mar y el viento lo tranquiliza, antes de ese evento Jesús ya estaba haciendo maravillas y los milagros. ¿Qué milagros había hecho? Sanó a la suegra de Pedro, liberó endemoniados, sanó enfermos. ¿Y sabes eso qué nos está diciendo? Que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, no solamente sobre la creación, sobre los demonios y aún sobre las enfermedades. Y el mismo evangelista Mateo nos hace el recuerdo, nos ayuda a recordar o trae a nuestra mente, a nuestra memoria, una cita de Isaías 53 donde se declara esas palabras que él toma diciendo que Jesús llevó nuestras enfermedades y él llevó todas las dolencias del pueblo, él cargó. Amado, sí sabemos, y a lo mejor aquí hay muchos hermanos, muchas personas que esto lo declaran, que Jesús llevó nuestros pecados. Y en eso el amén es la respuesta, ¿no? Que todos lo conocemos, hemos sabido, hemos escuchado eso y además lo hemos creído. Gracias a ese acto, amado, tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados y en la cruz estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados. Pero así como declara que también llevó nuestros pecados, ese pasaje dice que llevó nuestras enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto, amado? La misma fe que hemos depositado, la misma fe que has depositado para encontrar el perdón de tus pecados, es la misma fe que necesitamos también para recurrir a Jesús buscando la ayuda y su intervención cuando estamos en alguna enfermedad. Con esto no estoy diciendo que si alguien corre al médico está mal, no tiene fe, le falta fe. No estoy diciendo eso. Si puedes hacerlo, hazlo, lo puedes hacer, llévalo a cabo. Eso no está, Dios no está peleado con eso. Pero estoy hablando aquí de corazón y a veces hay cosas que hasta la misma ciencia y me refiero al mismo médico, a la salud, es decir, a los especialistas en la salud, ya se ha salido de su control. Ya hicieron todo cuanto ellos pueden. Yo creo que ahí es cuando también podemos entender, amado, la autoridad y debemos de comprender la autoridad que tiene nuestro Dios en todas las cosas. Por ese acto Jesús nos puede dar salvación y perdonar nuestros pecados, pero también por ese acto es que tú puedes ser sanado. Tú puedes ser sanado. Créelo. De verdad, Jesús estuvo en la cruz y no solamente estuvo dispuesto a llevar nuestras culpas y nuestros pecados, sino también para que a través de esa muerte en su cruz, amado, podamos ser sanados de enfermedades. Él llevó también nuestras enfermedades. Él llevó nuestros pecados, pero el evangelista Mateo añade que no solamente llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Esto es lo que declara la Escritura, amado. Y ahí es donde debemos de darnos también cuenta de la autoridad que Dios tiene. Entonces veamos los siguientes puntos en este hecho. Estamos mencionando que hay eventos paralelos, están los hombres que fueron sanados por posesión, los que estaban endemoniados, los que han sido sanados. Cristo entonces demuestra la autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre la creación. En todo este contexto estamos viendo la autoridad de Cristo, el poder de Cristo.
¿Qué quiere el Señor con todo este conocimiento, amado? O sea, no debe de ser solamente un conocimiento, no debe ser algo que quede aquí en tu memoria, sino que eso logre bajar a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, para que tú lo creas, porque si queda aquí, de nada sirve. Es un conocimiento infructuoso, sin vida, sin poder, pero el Señor quiere que ese conocimiento, amado, llegue a tu corazón. Primero, por lo que ya hemos dicho, porque Dios quiere reinar en tu vida. Él es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué no debería de tener la autoridad sobre tu vida? Segundo, esta historia nos enseña la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas, para que confiemos en Él. La autoridad que tiene sobre la creación, la autoridad que tiene sobre los espíritus inmundos, los demonios, la autoridad que tiene sobre las enfermedades. Pero reitero, la autoridad que Él quiere tener en tu corazón. Entonces esta historia nos está enseñando todos estos aspectos. Después de estos eventos, la fama de Jesús se extendía y se extendía y se extendía, y más gente venía a buscar a Jesús, y cada vez más gente se acercaba, no solamente para escuchar su palabra, es decir, Jesús estaba transmitiendo verdades y palabras muy importantes. La gente despertaba en su necesidad espiritual, reconocían su necesidad espiritual y querían ir a escuchar la palabra de vida de Cristo. Estaban maravillados, decían: nunca hemos oído hablar a un hombre como este. Él habla palabras como quien tiene autoridad, dice, no como los escribas, no como los fariseos. Él habla realmente lo que es, porque esas palabras, ¿sabes a dónde llegaban? Llegaban a su espíritu, a su alma. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros, amado. No solamente en una reunión escuchar el mensaje y el mensaje a lo mejor llegue aquí a nuestra mente, sino permitir abrir nuestro corazón, abrir nuestra alma a la palabra de Dios, para que eso llegue hasta tu corazón, a tu espíritu. Tu espíritu y tu alma van a reconocer que son palabras de vida, que esas son las palabras que tú necesitabas escuchar, que eso es lo que tú requerías. Porque ya le habías buscado haciendo muchas cosas. Pensabas que te ibas a saciar esto, aquello. Buscabas aquí, buscabas allá, en la filosofía, hasta en la religión buscabas, en la hechicería, a lo mejor ahí en la filosofía, en muchas cosas estabas buscando, en el deporte, buscando en muchas cosas, hasta en la música, queriendo inundarte de tantas cosas ahí que solamente agobian, afligen, entristecen, deprimen tu vida y nada llenan tu espíritu. Al contrario, cada vez se seca más. Pero el Señor dice que sus palabras son vida. El Señor dijo que la palabra de Dios es ese alimento espiritual que necesitamos. No solo de pan vive el hombre, sino también vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esa fama se iba extendiendo, amado, y la gente iba buscando a Jesús, escuchando esas palabras, llevando a sus hijos que estaban enfermos, trayendo a una persona con un espíritu inmundo, un demonio, y entonces Jesús ayudaba a esas personas. Todas las personas que llegaron a Jesús no regresaron tristes, cabizbajos, deprimidos, frustrados, desilusionados. Al contrario, regresaban gozosos, alegres, glorificando a Dios, bendiciendo a Dios, dándole gracias a Dios por las maravillas y por las cosas que Jesús había hecho en ellos. Y mira, nuestros días no son diferentes, porque el Dios que nos habla la Escritura no es un Dios que está muerto, no se quedó en la tumba, no es una reliquia ni es una imagen, es un Dios vivo. Él es espíritu, Él está vivo y Él está entre nosotros para ayudar a aquellas personas que están en enfermedad, en aflicción, en tristeza, en opresión en su vida. Él vino a libertar a las personas en esa condición. Y yo quiero decirte una cosa, yo creo que ese Dios está entre nosotros. Ese es el Dios que tenemos que acercarnos, amado. No quedó sus hechos aquí únicamente en los relatos de hace 2000 años. Estos hechos, amado, el Señor los sigue haciendo y los quiere seguir haciendo. Algunas personas alababan a Jesús, pero también había otros que rechazaban a Jesús. Aún con todo, y viendo las maravillas y los milagros, había gente que lo alababa, pero otros los rechazaban. Y estos días son así.
donde la gente alaba a Jesús, pero otros muchos también lo rechazan, le dan la espalda a Cristo, no lo quieren buscar. La gente no quiere buscar también a Dios. Vamos al siguiente punto. Ya casi estamos por concluir. En esta historia, amado, pues se levantó una grande tempestad, además inesperada, como muchas de las situaciones que a veces se enfrenta un cristiano. A veces son circunstancias repentinas en su vida. En algunos momentos Dios nos permite ver cuando ya se avecina alguna situación que se convertirá en una tempestad, pero muchas de ellas son inesperadas. Entonces Dios, en esta historia, hablando de esas tempestades representan aflicciones, problemas, pruebas en tu vida, desaliento, etcétera, circunstancias que ponen en prueba tu fe, que a lo mejor están golpeando tu vida. Bueno, pues muchas de esas situaciones, amados, nos enseñan, primero, el Señor quiere demostrarnos su poder. Él permite esas situaciones para que reconozcamos su poder. Inciso B, si tú eres un creyente, seguramente otro propósito que tiene Dios en medio de la tempestad es que tu fe crezca, tu fe se desarrolle, se afirme, se afiance, se fortalezca. Inciso C, cuando eres una persona que no has buscado a Dios, seguramente la prueba, la tempestad, lo que hace es venir a sacudirnos, a despertarnos, a despertar a nuestra realidad, a despertar que no tenemos un ancla a donde sujetarnos, no tenemos una roca, no tenemos algo seguro, algo estable, algo firme, no tenemos en quién depositar nuestra fe y nuestra esperanza. O que quizás erróneamente le has depositado esa fe y esa esperanza en algo que no salva, en algo que no ayuda. Has depositado tu fe a lo mejor hasta en una religión que no te ha ayudado, amado, que al contrario te ha hecho una persona más amargada. Has depositado tu fe en algo, en alguien, a lo mejor hasta en la hechicería, pensando que de ahí se van a resolver tus males, y todo lo contrario, has entrado en un fango y cada vez te enredas más en esas cuestiones de la superstición, en esas cuestiones de la hechicería, en esas cuestiones ahí del vudú, de muchas cosas ahí, de prácticas mágicas que lo único que están haciendo es robarte el dinero, limpiarte, pero la cartera, limpiarte la quincena. Estás poniendo tu esperanza en cosas que no son solución. Y por eso nuestra vida a veces va de tropiezo en tropiezo, de mal en mal. Amado, a veces ese estado, amado, en el que tú estás es para que tú despiertes de la condición y empieces a buscar al Dios que tiene la autoridad para decirle al mar y al viento, calla, enmudece. Es ese Dios que te va buscado y que te llama en este día a que lo sigas, que lo conozcas, que te entregues a Él. Por último, amado, en la tempestad, Dios nos promete una grande paz. Eso es lo que vemos en esta historia. Jesús durmiendo, descansando, y obviamente descansaba porque Él estaba reposado en las manos de su Padre Celestial. Él sabía quién estaba cuidando de su vida. En medio de esa tempestad, Él tenía paz, una paz inmensa, grande. Esto mismo promete el Señor para nosotros. Hay distintos pasajes que nos hablan de eso. Por ejemplo, en el libro de Juan, Jesús está hablando de esa paz. El Salmo 16 nos habla de que aun cuando hay problemas, vendrían el momento de paz. Todos podemos gozar de esa paz si estamos en Jesús. Todos podemos gozar de esa paz
si estamos en Jesús. Si en tu barca no solamente vas tú, tu familia y las personas que amas, sino que además está Jesús, ahí vas a poder gozar paz. O aun cuando solamente vas tú, lo que sí debes de cuidar es de que Jesús esté contigo. Hay un relato sorprendente, me vino a memoria ahorita, porque está el caso de una joven, un testimonio, una adolescente, sale a la fiesta, quiere salir a la fiesta, le pide permiso a la mamá, conocedora de la palabra, no la quería dejar ir, sabía que era peligroso, que ese mundo la iba a seducir, a traer cada vez más y más, y esta joven pues empeñada a que quería ir y que si no la dejaba la mamá, pues como sea ella se iba a ir. Llegan los amigos, se estacionan en un vehículo enfrente a la casa, le tocan el claxon, sale la joven y le dice, pues ya me voy. La mamá lo único que hizo fue darle la bendición, decirle, Dios te bendiga, que Dios te guarde, ve con Dios, le dice. Y aquella joven le dice, bueno, si cabe en el maletero, pues que vaya, pero si no, porque allá adelante ya no hay lugar. Resulta la historia, amado, que se accidentaron estos jóvenes, todos los que iban en ese carro. Se accidentaron y fue tan aparatoso el accidente que obviamente todos los jóvenes murieron. Y la única parte que quedó en su forma correcta fue la cajuela. Por la frase de esta joven, si cabe en el maletero, porque aquí adelante ya no hay lugar. Y sabes, esa historia me hizo recordar, o más bien lo que estábamos mencionando me hizo recordar la historia. Debes de ocuparte de que Jesús vaya contigo en la barca, porque cuando Jesús esté contigo en la barca, entonces podrás gozar de paz cuando Él está contigo. Tercero punto, no creo que es el segundo, nos ayuda con nuestros temores. Eso es lo que muestra esta historia también. Amado, Él nos ayuda con nuestros temores. Recuerda, este pueblo tenía miedo del mar en ese sentido por todo el contexto que ya hemos mencionado, pero Jesús les ayudó a vencer esos temores. Podríamos decir que hasta reorientó el temor, ¿no? Por lo que leíamos en Jeremías 5:22. Bueno, si yo aquieto el mar, si yo le digo a la braveza del mar que se detenga, ¿por qué a mí no me temeréis? Entonces, amado, algo muy importante. Por un lado, aquellas cosas que tú le temes, Jesús puede ayudarte con ello, pero debes de reorientar el temor, es decir, tener un temor reverente a Dios. Temor no quiere decir que huyas, que te espantes de Dios, sino que haya ese respeto hacia Dios, ese honor hacia Dios, esa honra hacia Dios, la honra que Él merece. Entonces, Él nos ayuda con nuestros temores. El siguiente punto también, hay un grande poder o una grande potencia. Nos demuestra su autoridad sobre la creación y aún sobre lo que ya hemos mencionado. Y por último, ante una grande tempestad, era necesario un grande personaje. Y más que un personaje, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ante una grande tempestad, necesitas la compañía de alguien que esté precisamente por encima de esa situación, de esa circunstancia, de esa tormenta, de esa tempestad. Y eso es lo que nos enseña esta historia, amado, a reconocer quién es Dios, quién es Jesús y a buscarlo, poner nuestra confianza en Él. Si Él está contigo, pues seguramente requieres recordar y mantener tu esperanza y tu confianza en Él. Él te promete que puedes tener paz en tal situación,
Tu vida está en las manos de Dios. Tú le perteneces a Él. No tienes de qué temer. Él es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Recuerda que Dios, el Hijo de Dios, aún venció hasta la misma muerte. Venció al diablo, venció la muerte, venció el pecado. Y todo aquello que pueda generar temor en ti, amado, pues veamos al Hijo de Dios. Él es el que te está llamando. Vamos a terminar, le invito a ponernos de pie. Dele gracias a Dios ahí en su lugar, dele gracias a Dios por su obra, por la vida que usted ha recibido, por esta enseñanza, por esta historia, sobre todo por la presencia de Él que está cercana a nosotros. Es un Dios vivo, verdadero. Él conoce tu tempestad, la tormenta que hay en tu vida. Él sabe que necesitas seguramente linderos, límites. Él ha establecido límites a todas las cosas, al mismo sol, a la luna, a las estrellas. Les puso órdenes, leyes, límites. Nosotros necesitamos también los límites de Dios. Él tiene autoridad sobre todo. Estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. No solamente nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades. Hoy puedes pedirle eso a Jesús. Cuando ha venido una mala noticia a tu vida no debe de agitarse como la barca en ese mar embravecido. Debes recordar quién es el que está contigo en esa barca. Es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Amado Dios, gracias. Gracias por acercarte a nosotros. Gracias por tu palabra, por lo que habla tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los presentes. Tú sabes la necesidad, Señor, si hay hermanos, si hay invitados, familiares nuestros que están en momentos de tempestad, te rogamos que hoy puedan, Señor, ser ayudados por ti, Dios. Ayúdales, que puedan oír esa voz de autoridad que le dice a la tempestad y al mar, a las olas, al viento: calla, enmudece. Rogamos en el nombre de Jesús que hagas una grande bonanza, Señor, una maravilla, que hagas un milagro, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que están enfermos, a los que han sido atendidos por médicos, llévales a plena recuperación, Señor. Ayuda, Señor amado, a aquella persona que hoy como invitado escucha tu palabra. Muéstrale el camino, Señor. Dirígelo a tus sendas, atráelo a ti, Señor. Que sus ojos sean abiertos, que puedan ver al Rey de los cielos, al Rey de toda la gloria. Ayúdales. Aquel que necesita perdón y salvación, Señor, ayúdalo también, Señor. Que sea, Señor, en ti refugiado, resguardado, Señor. Ampáralo, Señor. Líbralo, Señor. Ayúdalo, Señor. Amado, te rogamos esto. Te damos gracias por tu palabra y que quede en nuestro corazón, en nuestra alma. Queremos tener la fe, Señor, aún confiando en lo que nos has ministrado, Señor. Podemos orar, clamar a ti, Señor, y saber que tú eres un Dios que tienes control de todas las cosas. Dominas sobre todo, Señor, lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, Señor. Sobre lo que ven nuestros ojos y aún lo que no alcanzan a ver. Tú eres Señor y Dios, gobiernas y dominas en todo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocer a este Dios, un Dios verdadero. Gracias, Jesús. A ti es toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.